El cántaro de la lechera. Cuento de Luis Coloma. Qué alegre y qué bello es ser joven. Ver abrirse delante un porvenir que se extiende risueño y se pierde a lo lejos, entre nubes que la imaginación borda, como las de la tarde, de rosa y oro. Feliz época de la vida en que el pasado es corto y los recuerdos escasos, y el porvenir largo, y largas también las esperanzas. Este es el secreto de la alegría de la juventud y la tristeza de los ancianos. Los unos esperan, y es tan alegre esperar. Los otros recuerdan, y es tan triste el recuerdo. En esa edad en que el corazón, abierto como una rosa a los impulsos de la brisa, nada sabe de la vida y por eso ni teme ni desconfía. En esa edad que el niño anhela, no estima quien la goza y recuerda como un dulce sueño el que la ha pasado. Empiezan a formar las ilusiones sobre la cabeza un cántaro de la lechera que siempre se rompe y siempre se renueva. Si un proyecto se frustra, otros 1000 le suceden. Y a menudo el desengaño de todos los desengaños, que es la muerte, quien lo creyera, encuentra aún planes que destruir y esperanzas que burlar. Cuando se ven adelantarse por la senda de la vida, esos risueños seres que tienen el encanto de la inocencia y de la belleza de la juventud, que caminan sin un pliegue en el entrecejo, ni una arruga en la boca, ni una herida en el alma, que, como suele decirse, llevan el corazón en la mano, sin saber que hay espinas que lo desgarran, y nieve que lo hiela, y desengaños que lo seca. Dan ganas de gritarles, como al ciego que tranquilo se dirige a un abismo: «Detente». Y siguen sin ver que las flores ocultan espinas y sin distinguir que el sol tiene manchas. ¿Les parece todo tan bello? Es necesario que la juventud pague la experiencia y esa solo se compra con lágrimas que empiezan a derramarse cuando la primera ilusión tropieza con el primer desengaño. Y entre asustado y sorprendido, se ve que el primer cántaro rueda y se rompe. Pero bien pronto se secan estas lágrimas, que corren sobre mejillas harto calientes. Son cual el rocío que presto desaparece sin dejar huellas. Y como mientras hay deseos en el corazón, hay ilusiones en el alma, no tarda el caído en levantarse y seguir su marcha, para caer de nuevo con más dolor y levantarse con menos esperanzas. La primera caída sorprende y asusta. La segunda hiere y abate. La tercera gangrena y anonada. Entonces, no son las lágrimas rocío que desaparecen, sino lava que hace surcos. Entonces está el fuego en ellas, y en las mejillas sobre que corren solo ha quedado la nieve. Ya no se ven en las flores más que las espinas, ni se distinguen en el sol más que las manchas. Parece todo tan triste. Ah,
Ya no es la pena que mortifica y pasa, es el dolor que destroza y no muere. En esas borrascas que tan calladas pasan de diario en el corazón humano, este suele ser un momento de grave peligro. Cuando el alma siente de repente ese horrible frío que el dolor produce, vuelve a todas partes los desatentados ojos y solo encuentra dos caminos que se le presentan. La soberbia le empuja por el uno y muestra un puñal suicida. La humildad le llama por el otro y le carga una cruz en los hombros. Por el uno, en brazos de la desesperación, se rueda al suicidio. Por el otro, apoyada en la resignación cristiana, se llega a la esperanza. La soberbia recrimina a Dios y blasfema. La humildad baja la cabeza y entre sollozo y sollozo dice: cúmplase tu voluntad. Pobre alma si la arrastra la soberbia, porque en medio de los gritos, los sollozos y las blasfemias, se vuelve furiosa a morder la mano que la oprime. Maldice la memoria porque recuerda, el pensamiento porque adelanta, se arranca el corazón porque siente, y en su arrogante rabia desafía el destino que sin esfuerzo le avasalla. Pobre alma que indomable en su fiereza quiere huir cobarde del tiempo que la oprime, y de una puñalada se precipita valiente en la eternidad, arrojando al cielo, por última blasfemia, un puñado de su propia sangre, que le cae en el rostro, haciéndole gritar como a Juliano: me vencistes, Galileo. En cambio, la resignación cristiana deja que el dolor exhale sus primeros transportes, comprendiendo que, porque es hombre, el hombre es débil, mas luego lo enfrenta piadosa y poco a poco le adormece en brazos de la tristeza, que también llora, pero llora mirando al cielo. Más tarde, cuando los años, sin borrar las penas, las alejan, sucede a la tristeza otro sentimiento callado y serio, grave y dulce, que ya no llora, sino suspira, ora y espera: la melancolía. Entonces, el joven, más o menos pronto hecho anciano, arrugado el entrecejo porque ya desconfía, fruncida la boca porque ya no sonríe, guarda su pobre corazón sangriento dentro del pecho, y mirando tristemente el último cántaro roto, para no caer, ya no se levanta. Fin. Bromita. Cuento de Emilia Pardo Bazán. Había un compañero de oficina, un señor Picardo, que nos divertía infinito. Díjome el cesante, sacudiendo momentáneamente la preocupación que le abruma a consecuencia de haberse quedado sin empleo. Tanto nos divertía que desde que él faltó, la oficina parecía un velatorio, a pesar de las diabluras y humoradas de nuestro célebre Reinaldo Anís. Picardo y Anís andaban enzarzados siempre, y eran impagables sus peloteras.
Ha de saberse que Picardo, siendo un cuitado en el fondo, tenía un genio cascarrabias. Por eso nos entretenía pincharle, porque saltaba como un diablillo, y era perderse de risa oír los desatinos que discurría Anís, las invenciones que se traía cada mañana para desesperar al santo varón. Picardo padecía la enfermedad de admirar. Era apasionado de Moret, a quien oía en el Tribunal del Congreso, apasionado de Silvela como estadista, apasionado de Labarrientos, desde una noche que le regalaron unos paraísos y oyó El Barbero. Y nosotros le volvíamos tarumba negando la elocuencia de don Segismundo, el acierto de don Francisco y los gorgoritos de la diva. Anís ponía a votos la cuestión. Verá usted lo que todos opinan. A mí no me convencen ustedes, cada cual tiene su criterio. ¿Su criterio? Eso no se lo consentíamos. Caía sobre él la oficina en peso, y había que verle medio loco, defendiéndose como ciervo entre alanos. Ya persuadido de que le aturdíamos y no lo dejábamos resollar, se encogía, se enfurruñaba y casi desaparecía su cabeza bajo el cuello de su famoso gabán color chocolate barato. Picardo era calvo, engurruminado, pequeñito, no tenía cejas, y cuando tardaba en afeitarse, le salía un pelo de barba como hierba pobre. Al irritarse, poníase colorado de súbito, desde la nuca hasta la nuez, cual si le hubiesen escaldado con agua hirviendo. Era una cosa tan fija que nos guiñábamos el ojo. Ahora, ahora, el pavo. No obstante, a la larga nos pareció que a Picardo se le embotaba la sensibilidad. Ya oía tranquilo, o poco menos, nuestras herejías contra oradores y cantantes. Habíamos gastado aquel resorte, entonces acordamos buscar otros. Sabíamos algo de su historia. No ignorábamos que Picardo había sufrido infortunios conyugales y hasta que había estado loco, o punto menos, una temporada. También decían que por poco se mete a trapense y que su esposa residía en Barcelona gastando boato. Nos propusimos que nos contase estas aventuras, pero no hubo forma. Lo único que logramos fue hacer reaparecer el consabido rubor de toda su cara y seguramente de toda su piel. Como no nos dio más juego el asunto, emprendimos la tarea de herir los sentimientos de Picardo, porque ha de saberse que Picardo era una mina de sentimientos, y que si la noble indignación se vendiese al peso, Picardo se hace poderoso. Anís le banderilleó atacando a ministros y grandes hombres, autoridades y celebridades, y no dejando a ninguno hueso sano. La verdad es que no entiendo por qué esto le arrebolaba tanto a Picardo el cuero cabelludo. Agotado el filón, Anís arremetió contra la iglesia y, hecho un Renan, destrozó el dogma. Después le tocó el turno a las instituciones, pero aquí le atajamos. No fuese que un portero oyese la retahíla, la tomase por donde quema y se armase un caramillo. En pos de la fe y los poderes constituidos, acometió Anís a la moral
y expuso doctrinas de un inmoralismo crudo y canibalesco. Los argumentos que desenterró para convencer a Picardo de que debemos comernos los unos a los otros eran de lo más salado y bufo. Picardo gruñía, pero lo que le sacó de sus casillas, lo que le puso no rojo sino violeta, fueron los insultos de Anís a las mujeres. Aquel día, al final, se abalanzó contra el deslenguado. Fue el nombre que le dio, y creíamos que en un rapto de furor le sacaba los ojos. Anís se echó atrás tartamudeando. «¿Pero qué le pasa a este imbécil?» No tardamos en saber lo que le pasaba. Averiguamos que Picardo tenía una hija, a quien adoraba, de quien no hablaba nunca, y que algunas frases de Anís le habían sonado como alusiones a la muchacha. Pura casualidad, pues Anís ignoraba su existencia. Lo cierto es que Anís quedó deseoso de jugarle una gorda a Picardo, y que no tardó en conseguirlo. «Dejémosle ya en paz», recuerdo que dije al bromista. «Da fatiga torearle tanto». «Nada de eso», protestó él. «Lo que haré será discurrir algo fino, una broma que se pegue al cuerpo». Me acuerdo de que esta conversación fue el sábado antes de carnaval, y el domingo convidé yo al teatro a toda la oficina. Nos reímos como benditos con el gracioso sainete, los pantalones. Hasta Picardo se reía. Anís tomaba en la representación interés especial. Pasados los carnavales, volvimos a nuestras tareas. Yo creí que Anís había renunciado a su propósito. Hablaba con Picardo muy formal, demostrándole una cortesía deferente. Cuando sonó la hora de retirarse, Anís me hizo una seña disimulada de que saliésemos con Picardo. Miré de reojo. Picardo recogía del bastonero su bastón y se apoyaba en él como todos se apoyan, sin fijarse. Al hacerlo, pareció que tropezaba. Le vimos examinar el bastón con sorpresa, encogerse de hombros y echar a andar. ¿Ha cortado usted el bastón?, pregunté, sofocando la risa. Tampoco, que apenas se nota, respondió Anís en el mismo tono. Y pienso continuar todos los días, pero solo una pizca, una miaja. La gracia está en que el bonus vir se figure que el bastón encoge. Saco la contera y la vuelvo a colocar. Y ni visto ni oído. Hoy algo percibió, pero se figurará que ha soñado. Verá usted cuando transcurra el tiempo. No volvamos a salir con él. Puede escamarse. Así se hizo. Nos limitamos a observar al paciente con el rabo del ojo. Desde el cuarto día se reveló su preocupación. Era, no obstante, tan poquito lo que del palo raía Anís, que no pudo germinar la sospecha de la broma. A cada paso estaba Picardo más abstraído, más metido en sí, más melancólico. Llegó el período de hablar solo, de accionar sin causa. Alguna vez nos fijó angustiosamente. No sé si era que quería consultarnos o que recelaba. Esto último no debía de ser,
porque todo se hizo de un modo impenetrable. El portero veía a Anís raer el bastón, pero un duro nos aseguró su silencio. Alarmado yo por la expresión de extravío de la cara de Picardo, al fin me solivianté. Oiga usted, Anís, no más, hay que desengañarle. Anís se rió y asintió. Bien, pues se le desengañará mañana, entre otras cosas, porque ya el bastón no mide una altura verosímil. Y el mañana no llegó nunca. Al otro día, Picardo no concurrió a la oficina. Había tenido un acceso de su antiguo frenesí en mitad de la calle. Gritó, pegó, quiso matar a un policía y le encerraron, naturalmente, en un manicomio. ¿Y su hija? Pregunté. No sé qué habrá sido de ella, contestó el narrador, encogiéndose de hombros con indiferencia distraída. Fin. Los anteojos maravillosos. Cuento de Tulio Febres Cordero. Y va de cuento. La escena pasa en la parte más alta de un edificio tan común como admirable, en esa especie de cúpula en que remata la arquitectura del cuerpo humano, la cabeza. El entendimiento, dueño de la casa, es un señor de muchas campanillas, de porte señoril y mirada chispeante. Vive pared de por medio con la memoria, señora grave y circunspecta, que lleva pintadas en el semblante la melancolía del pasado y toda la amargura de los desengaños. Alguna empresa literaria se tenía don entendimiento, cuando menos la redacción de un periódico, porque cierto día entróse de rondón en los aposentos de la memoria y, con gran sorpresa de ésta, empezó por pedirle cuenta minuciosa de cuanto allí tenía en calidad de depósito. Un inventario formal, replicó la memoria, cada vez más asombrada de ver a su flamante compañero en tales andanzas. Es cabalmente lo que deseo. Quiero saber cuánta es la copia de mis recursos científicos y literarios, fruto, como sabéis, de grandísimos empeños en el campo del estudio, pues entiendo que estos aposentos deben de rebosar en letra menuda. Nada de eso, respondió fríamente la señora de los recuerdos, acompañando sus palabras con una sonrisa de compasión que llenó de espanto al entendimiento. ¿Qué decís? Que nada, señor, tenéis en mi poder. Entra aquí de ordinario algo así como un vientecillo destructor que todo lo consume luego a luego. He tapado muy bien las rendijas, puesto vidrieras a los postigos, cerrado, en fin, el cuarto del archivo, pero todo ha sido en vano. Por lo visto, señor, la casa en que vivimos es muy ventosa. El entendimiento no daba crédito a lo que oía. Precipitóse bruscamente en el archivo, pero ni con el auxilio de un velón encendido, porque era mucha la oscuridad del sitio, pudo hallar una letra siquiera en aquellos fríos y empolvados estantes. Don Intelecto, aunque chispeante y de natural donaire,
era un poco casquivano. Se sorbía, a la verdad, libros enteros, pero nunca tales lecturas fueron calentadas en el mágico hornillo de la reflexión. Vuesa merced me perdone, dijo la memoria compadecida de tan cruel desengaño. Pero tengo para mí que el mal está en los ojos de mi señor entendimiento, y yo me permito ofrecerle los anteojos que ha menester en sus lecturas. Yo, cegatón, no, mi señora, gozan mis ojos de un alcance prodigioso. Así penetran en la inmensidad del espacio y en los senos de la tierra, como descubren a maravilla los extensos campos de la filosofía y el derecho. Pero es lo cierto que yo, que soy vuestra tesorera, nada guardo por cuenta de tales lucubraciones. Mi desgracia es cierta, no lo niego, pero lo que son mis ojos no necesitan auxilio, porque ven demasiado. Precisamente, señor, os viene de perilla el verso de don Miguel Agustín Príncipe. El ciego más desgraciado no es, amigo Bernabé, el ciego que nada ve, sino el que ve demasiado. Con que aceptad el remedio que os ofrezco. Leed meditando, que la meditación es un cristal maravilloso que deja grabada indeleblemente en la memoria las páginas del libro. Sin este bello prisma delante de vuestros ojos, toda concepción será fugaz, todo esfuerzo intelectual inútil, y, a pesar de vivir entre la luz, siempre lo pasaréis a oscuras. Hízolo así don Intelecto, y es fama que lo primero que vio al través de los anteojos fue este letrero en caracteres muy gordos. Leer no es estudiar. Quien no medita, no aprende. Fin. El reloj del abuelo. Cuento de Julia de Asensi. Agustín Vázquez estaba gravemente enfermo. Los médicos lo habían desahuciado. Había recibido los últimos sacramentos y dictado su postrera voluntad, firmando el testamento, en el que instituía, por herederos de sus escasos bienes, a sus nietos Raimundo, Mariana y Gabriel. Huérfanos estos de padre y madre, quedaron al faltarles su abuelo sin amparo y sin guía. Un tío de ellos se hizo cargo de los dos mayores, esperando que pudieran ayudarle el uno en su oficio, que era el de ebanista, y la otra compartiendo con su mujer las faenas domésticas. Pero del tercero no se ocupó, y el pobre chico fue llevado a un vecino, pintor de puertas, soltero, que había profesado sincero afecto a Agustín. Hízose entre los tres hermanos el reparto del dinero, que, como es consiguiente, colocaron los protectores a cuenta de los alimentos que habían de darles, y después el de los muebles, en el que obtuvieron grandes ventajas Raimundo y Mariana. Como ni Gabriel ni el pintor reclamaron, resultó que la herencia del pequeño se redujo a una cama, 2 colchones, una mesa coja, algunas sillas de paja, una cómoda y un reloj de pared que hacía más de 2 años ni marcaba ni daba la hora. El pintor colocó todo aquello en el cuarto del chico. Mandó a éste a una escuela gratuita, cuidándose por lo demás muy poco del muchacho.
Sus ocupaciones le tenían constantemente fuera de su casa, y así Gabriel crecía sin oír un consejo, sin afecciones, sin ejemplos que seguir, ni malos ni buenos, y sin ver casi nunca a sus hermanos, a los que únicamente encontraba alguna vez en la calle, cuando Raimundo iba a entregar una obra terminada, o Mariana a hacer cualquier compra para su tía. Pero Gabriel se acordaba de las últimas palabras de su abuelo. Sé honrado, le había dicho, que el beneficio será para ti. Sirve a Dios y ama al prójimo. Jamás codicies los bienes ajenos. Si faltares a lo que el Señor te manda, no creas que no lo veré. Que me halle en un mundo mejor permitirá que notes mi vigilancia sobre todas tus acciones, haciéndote advertir por cualquier medio mi presencia. Y el muchacho, que había amado al anciano cuando vivía, temblaba la idea de que se le apareciese muerto, tal como lo había visto, pálido y rígido, vestido de negro, dentro del ataúd y rodeado de velas, cuya luz, al oscilar, parecía imprimir extraños movimientos a su rostro. Muchas veces se le había ocurrido robar la cena a su bienhechor, acusando de ello al gato. Pero el temor que le causaba el recuerdo de su abuelo, no el remordimiento de aquella premeditada falta, le hacía arrepentirse. Había cumplido 12 años cuando conoció a un niño de su misma edad que vivía en aquel barrio, y ese se encargó de pervertirlo, haciéndole perder el miedo a las apariciones, único freno que Gabriel tenía. Nosotros hemos nacido para ser grandes hombres, le decía. Tú no debes permanecer en casa de ese pintor que nada hace para ti, porque su oficio no le da ni para comer él, ni yo en la de mi padre, pobre calderero, que se desayuna con pan negro y cena lo mismo. Y eso cuando se desayuna y cena. Es preciso que entremos a servir a un millonario. Nos apoderaremos de una parte de sus bienes y con ellos nos marchamos a América, donde nos haremos muy ricos. ¿Qué diría mi abuelo si robase? Tu abuelo no te ve, simple. Sí me ve. ¿A que no? ¿A que sí? Haz una prueba. ¿No dice que al pintor le han regalado ayer un cesto de manzanas? Sí, una hermana que tiene en Galicia. Vamos a coger una docena, apuesto lo que quieras, a que tu abuelo no se opone. Con invencible temor, siguió Gabriel al chico. Pero al comer la cuarta manzana y ver que el anciano no se le aparecía, empezó a tranquilizarse y comprendió que el otro tenía razón cuando le aseguraba que los muertos no volvían a la tierra. Aquella misma tarde entró el pintor radiante de júbilo, abrazó al niño y, no encontrando otra persona a quien comunicar su alegría, exclamó: «No sabes lo que pasa, Gabrielillo. Pues es el caso que con mis ahorros de la semana, 3 pesetas, compré un décimo de la Lotería Nacional y me ha tocado el premio mayor. ¿Cuánto es, maestro?» Figúrate tú, 32.000 reales, un capital. Voy a comprarte un traje, un sombrero y ropa blanca. Después iremos a mi pueblo. Allí se venden casas por muy poco dinero. Seremos propietarios y nos haremos labradores. Tendremos más adelante una vaca, gallinas. ¡Qué suerte, Gabrielillo! ¡Cuántas gracias tenemos que dar a Dios! Ah, se me olvidaba advertirte que no hables a nadie de esto. Hay muchos ladrones. Descuide usted, maestro, murmuró el niño. El pintor contó su dinero, levantó un ladrillo de la alcoba de Gabriel bajo el que había un hoyo, lo señaló con una cruz y guardó bajo él su fortuna. Aquella noche no salió, pero a la mañana siguiente tuvo que hacer varias compras
y abandonó temprano su vivienda. Apenas se alejó, Gabriel fue en busca de su compañero, dispuesto a callar el secreto de su protector. Pero el muchacho lo encontró más alegre que de costumbre. Le hizo con maña diversas preguntas y no tardó en enterarse de la buena suerte del pintor. Le aconsejó lo que era de esperar, dado su corazón pervertido, que robase el dinero, lo partiese con él y huyeran ambos embarcándose para América, yendo allí a la casa de aventuras. Gabriel resistió mucho tiempo, pero su amigo tenía sobre él gran influencia, y vencidos al fin sus escrúpulos, el niño entró con paso inseguro en su morada para cometer tan vil acción. El cuarto de Gabriel era bastante reducido y le daba luz una pequeña ventana que caía sobre el tejado de una casa vecina. Lo amueblaban la cama, la cómoda y las sillas que heredó de Agustín, y cerca de la puerta estaba colgado de una escarpia el mudo reloj, cuyas manecillas inmóviles marcaban las 12, hora en que murió el abuelo. El niño se arrodilló junto al ladrillo que guardaba el tesoro, logró levantarlo, cogió el saquito que encerraba el dinero y al ir a ponerse en pie, sus cabellos se engancharon en las cuerdas que pendían del reloj. Se oyó en éste la vibración que precedía al dar la hora, y su campana sonora y clara lanzó 2 tañidos que parecieron a Gabriel lastimeras quejas. Notarás mi vigilancia sobre todas tus acciones, dijo repitiendo las palabras del abuelo, haciéndote advertir por cualquier medio mi presencia. Ay, tenía razón, miserable de mí, que olvidando la honradez de mis padres, iba a convertirme en un infame ladrón. Lloró amargamente, pidió perdón a Dios desde el fondo de su alma, y cuando llegó su bienhechor, con entrecortadas frases, le contó lo ocurrido. Podía habérselo callado, para no perder su estimación, pero se impuso el deber de hablar para desagraviar a su difunto abuelo. El pintor le riñó con severidad, mas al convencerse de que la culpa había sido principalmente del muchacho que indujo al mal a Gabriel, perdonó a éste y se propuso llevarlo consigo a Galicia. Vendieron a un prendero los escasos muebles que tenían, excepto el reloj que quiso conservar el niño como un recuerdo de Agustín. En el pueblo prosperó más de lo que hubiera podido esperar el antiguo pintor. Llegó a ser un rico labrador, compartiendo su fortuna con su protegido, que era un modelo de rectitud y de bondad. Gabriel tenía en casa de su bienhechor habitaciones amuebladas con lujo. A los forasteros que le visitaban les extrañaba ver cerca de su lecho aquel pobre reloj de pared, siempre mudo y siempre inmóvil. Y cuando hacían notar al joven que contrastaba singularmente con la elegancia de su cuarto, y le preguntaban por qué lo conservaba, respondía: es un recuerdo del que no me apartaré nunca. Pertenecía a mi abuelo. En ese reloj está la voz de mi conciencia. Del hilo al ovillo. Cuento de Alfonso Reyes. Tenía razones para dudar. Volvió a casa inesperadamente. La casa estaba desierta. En el vestíbulo, una madeja de lana abandonada yacía en el suelo. Era la lana con que su mujer estaba tejiendo no sé qué, por matar el tiempo, o por tener pretexto de andar siempre con los ojos bajos. Bien lo comprendía él. Todo está muy claro,
se dijo. En la lucha o lo que sea, la labor ha caído al suelo. Pero la madeja se desenrollaba hacia el pasillo en un infinito hilo de lana azul. Sigamos el hilo, pensó. Por el hilo se saca el ovillo. Y saltándole el corazón, empuñó el revólver. El hilo azul corría por el pasillo, entraba en el comedor, salía después por la otra puerta. Y él lo seguía de puntillas, anhelante, guiado en aquel laberinto de dudas y pasiones por el hilo azul. En su conciencia había una sombra impenetrable, cortada por un hilo azul infinito. El hilo seguía su camino misterioso. En el otro extremo del hilo, pensaba él, está la ignominia, tal vez el crimen, y tenía miedo de sí mismo. El hilo atravesaba un salón y ya agitado por evidentes palpitaciones, se escurría por debajo de la puerta del fondo. Y vaciló ante aquella puerta. ¿Sería mejor desandar el camino y llevarse a la calle, como robado y a hurto, el secreto de su felicidad? ¿Sería mejor ignorarlo todo? El hilo, fiel, le ofrecía el camino de la fuga. Al fin, haciendo un esfuerzo de serenidad, seguro de que el revólver no se dispararía solo en su mano crispada, abrió la puerta. Hecho una bailarina rusa en un verdadero océano de lana azul, sobre el tapiz de la alcoba, luchando con manos y patas, el gato, un precioso gato blanco, verdadera nube de candor, se revolcaba gozoso. Junto al gato, en el sillón habitual, sin una sonrisa, inmóvil, ella, siempre enigmática, lo contemplaba sin verlo. Fin. Alégrate. Cuento de Amado Nervo. Si eres pequeño, alégrate, porque tu pequeñez sirve de contraste a otros en el universo, porque esa pequeñez constituye la razón esencial de su grandeza, porque para ellos ser grandes han necesitado que tú seas pequeño, como la montaña, para culminar, necesita alzarse entre colinas, lomas y cerros. Si eres grande, alégrate, porque lo inefable se manifestó en ti de manera más excelente, porque eres un éxito del artista eterno. Si eres sano, alégrate, porque en ti las fuerzas de la naturaleza han llegado a la ponderación y a la armonía. Si eres enfermo, alégrate, porque luchan en tu organismo fuerzas contrarias que acaso buscan una resultante de belleza, porque en ti se ensaya ese divino alquimista que se llama el dolor. Si eres rico, alégrate por toda la fuerza que el destino ha puesto en tus manos para que la derrames. Si eres pobre, alégrate, porque tus alas serán más ligeras, porque la vida te sujetará menos, porque el Padre realizará en ti
más directamente que en el rico el amable prodigio periódico del pan cotidiano. Alégrate si amas, porque eres más semejante a Dios que los otros. Alégrate si eres amado, porque hay en esto una predestinación maravillosa. Alégrate si eres pequeño. Alégrate si eres grande. Alégrate si tienes salud. Alégrate si la has perdido. Alégrate si eres rico. Si eres pobre, alégrate. Alégrate si te aman. Si amas, alégrate. Alégrate siempre, siempre, siempre.